semana pasada tuvimos una pausa activa, lo que hemos llamado pausa activa, que suspendemos el estudio que estamos llevando, en este caso de Romanos, y estuvimos hablando algo muy hermoso, un mandamiento, una instrucción que nos dio el Señor. Y veíamos que Jesús se había apartado con los discípulos más cercanos para hablar del tema más importante, la doctrina de salvación. Y la carta de Romanos, la primera parte, hasta el capítulo 8, trata este tema. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que ha sido tan reiterativo Pablo en estos primeros capítulos, porque los primeros 8 capítulos del libro de la carta a los Romanos trata permanentemente de este tema, porque es tal vez el tema que tenemos que tener más claro los seguidores de Jesús. Si no tenemos claro el tema, la doctrina de salvación, soteriología llaman los que saben por allá griego, si no lo tenemos claro, pues realmente nuestra fe no está fundamentada en donde debe estar, y estamos creyendo en un Dios diferente al Dios de la Biblia, porque muchas personas dicen creer en Dios. Es más, muchas personas llegan cada domingo a una iglesia y dicen: yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no creen en el Dios de la Biblia. No creen en el Jesucristo que muestra la Biblia, creen en el que se imaginan, el que quieren creer o el que han construido en su imaginación. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Biblia para entender y conocer a ese Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios popular, no al Dios que queremos, no al Dios que nosotros consideramos que debe ser. Y ese es el tema principal en Romanos. Después, ya cuando pasemos del capítulo 8, entraremos en unos temas más prácticos de la vida diaria, de la vida cristiana. Y por eso Romanos nos invita permanentemente a no confiar en una religión, a no convertir el cristianismo en una religión, a mirar que el cristianismo es algo diferente, que es nacer con Cristo, que es estar sumergidos en Cristo, que es vivir la vida en Cristo. Y eso no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con ritos, no tiene nada que ver con procedimientos religiosos, con celebraciones, con nada de eso tiene que ver el cristianismo. Y es lo que Pablo vez tras vez nos está recordando. Por eso, si tú eres parte de Cristo, del cuerpo de Cristo, cada vez que nos encontramos en este salón, en este lugar, juntos vamos a seguir siendo edificados en ser parte del cuerpo de Cristo, no en comportarnos de X o Y manera, o hacer esto o aquello. Ayer tomé la bicicleta de Norvaldo, que la había dejado allí, y entré por aquí en la bicicleta a dar una vuelta, y me abrió los ojos alguien y me dijo: pastor, ¿cómo va a montar en bicicleta en ese lugar santo? Me tocó recordarle: no, esto es una bodega, esto es un salón con unas sillas. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la morada del Espíritu Santo, somos nosotros. Y cuando estamos acá reunidos, sí, esto se convierte en un lugar especial, porque la asamblea del cuerpo de Cristo está reunida para adorar al Señor, para exaltar al Señor. El resto del tiempo es un salón con sillas, paredes y unos instrumentos, no es nada más. Pero en este momento es el lugar donde juntos nos reunimos a ser edificados por la palabra de Dios y para entonar cánticos y exaltar, y juntos como cuerpo decirle al Señor: Señor, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Una vez nos vamos, se cierran estas puertas, es un salón como cualquier otro, no tiene nada de especial. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de eso? Porque hoy Pablo nos va a hablar de eso precisamente. Porque para el tiempo de Cristo, para la época en que Pablo
estaba predicando y enseñando, muchos judíos consideraban que la fidelidad a la ley estaba por encima de la fe en el Dios que había hecho la ley. Es decir, veían las normas y el cumplimiento de las normas tan alto, que lo veían por encima de Dios. Decían, si cumplo esto y cumplo aquello, agrado a Dios. No se fijaban en Dios, sino en el cumplimiento de lo que tenían que hacer para poder agradar a Dios. Entonces, habían desequilibrado la balanza. Las normas, los ritos, los procedimientos o celebraciones religiosas estaban por encima del mismo Dios. Y muchos de nosotros también fuimos enseñados a relacionarnos con el Señor a través de normas, leyes, tradiciones, procedimientos y ceremonias. Y a veces ponemos las cosas físicas por encima de Dios. Hace unos días les estaba explicando sobre los elementos que estamos dando para la Santa Cena y les mostraba que hay un pan muy sabroso que hace nuestra hermana Mary en su casa y que nos trae, que lo hace con todo su amor y lo hornea allí y lo hace con amor para sus hermanos en Cristo, y ese está allí. Y qué bonito, porque así era que se hacía en la iglesia de primer siglo. No se hacía un pan industrial, porque la hostia sencillamente es un pan industrializado, hecho en una máquina, para que sea más rápido, para que salga más económico, para que se puedan hacer muchos a la vez, pero es sencillamente pan industrializado. Mientras que el pedacito de pan que nos trae la hermana Mary es hecho con sus manos, con amor. Y así es como lo vivía la iglesia de primer siglo. Pero en estos días he visto que a veces ponemos esa hostia como si fuera algo santo, solamente porque es blanquita y redondita y no es cuadradita y morenita, como lo que hace la hermana Mary. Pues les cuento que si queremos ser bíblicos, es más bíblico el morenito así quemadito a veces por los lados, a veces un poquitico durito, que hace la hermana Mary, que lo hizo nuestra hermana en la fe, con todo cariño para su comunidad, que algo hecho por allá en una máquina, en otro lado por algunas personas que ni siquiera nos conocen. Ese es más bíblico, lo hace con amor. Entonces, si queremos ponerle altura de estimación, deberíamos estimar más el pan que nos trae la hermana Mary que el hecho industrialmente por allá en una máquina. Pero nosotros hemos vuelto ley eso. Entonces, este es más santo, este estimo más, y se nos va volviendo leyes absolutamente todo, porque nos acostumbraron muchas veces desde niños a relacionarnos con Dios a través de elementos externos, no a través de el corazón, a través del renacer en Cristo Jesús. A través de los relatos de los evangelios vemos a Jesús vez tras vez enfrentándose a los fariseos, diciéndoles: no son las normas religiosas, no es porque nos lavemos las manos, no es porque comamos de tal manera, no es porque vayamos al templo a tales horas, no es eso. Por eso le decían a Jesús que era un glotón y un borracho, dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera, que trata de matizar a veces estas palabras para que no suenen tan fuertes, dice que era un comedor, comilón y bebedor, pero los términos son más fuertes, glotón y borracho, es como le dicen a Jesús. ¿Por qué? Porque se relaciona con los pecadores, con nosotros, los pecadores, no a través de normas, sino yendo a sus casas, compartiendo con ellos, caminando con ellos en medio de Galilea. Ese es Jesús. Jesús nunca pidió que se acercaran a Él a través de una norma. Jesús nunca dijo, ayer hablábamos con Selmirita, Jesús no dijo, nos vemos los domingos a las 10 de la mañana junto al mar de Galilea. No, Él se encontraba y no le decía, nos vemos allá, les decía, sígueme, sígueme.
Esa es la palabra de Jesús. Sígueme. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguirlo, renacer en Él. No a través de procedimientos, que es lo que nos va a hablar hoy Pablo en estos versículos que vamos a tratar hoy. Habían un grupo de personas que estaban buscando la manera de callar a Pablo. Se incomodaban porque no entendían lo que Pablo les quería decir. Y ellos decían, no puede ser, nosotros nos queremos seguir relacionando con Dios a través de la ley, a través de las normas y procedimientos. Pero Pablo les repite vez tras vez, y ustedes toman la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas, y vez tras vez les dicen, no es por ahí, no se equivoquen, Dios no quiere relacionarse con ustedes a través de una religión, sino relacionarse con ustedes de verdad a través de un renacer en Cristo Jesús. La discusión que tenía Pablo, ¿ustedes recuerdan Pablo antes de ser cristiano? ¿Qué era? ¿Ah? Era judío, pero ¿era un judío de qué partido religioso? Él era fariseo de fariseos. Soy fariseo de fariseos. Es decir, él tenía la confesionalidad farisea. Y era tal su fijación con su confesionalidad farisea, que había otro grupo de judíos que eran los saduceos. Y no se podían ver entre ellos. Bueno, se unieron para poder llevar a Jesús a la cruz. Pero los saduceos tenían la confesionalidad saducea, los fariseos tenían la confesionalidad farisea, los esenios tenían la confesionalidad esenia, y todos estaban sesgados en su acercamiento a Dios, porque se les había olvidado que era la palabra, las escrituras, lo que ellos tenían que defender, no su confesionalidad. Y eso nos puede pasar a nosotros. Tenemos que tener cuidado en no casarnos, sino con la palabra de Dios. Es ella la que tiene toda la verdad, y está por encima de cualquier confesionalidad denominacional, porque nos puede pasar lo mismo que a los fariseos, que a los saduceos, que a los esenios. Ponemos nuestra confesionalidad por encima de la palabra, y eso nos desvía, nos saca de la verdad verdadera, de la única y total verdad. Por eso llegamos hoy a este punto en que vamos al capítulo 7, primeros 6 versículos. ¿Cuál es el título de hoy? Parece como un título de un libro de administración, ¿verdad? Ley organizacional o fruto orgánico. ¿Y qué tendrá que ver esto? El primer punto es aplicación de la ley organizacional. Bueno, mis queridos estudiantes de administración, vamos a iniciar. Hermanos, dice Pablo, les hablo como a quienes conocen la ley. Y aquí Pablo no se está refiriendo solamente a la ley judía, porque le está hablando a romanos, a gentiles que están reuniéndose en esta comunidad de Roma y que vienen de otros lugares, pero que son personas que conocen las leyes romanas, personas que conocen las leyes seculares también, personas que saben lo que es seguir una ley. Les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y si recordamos lo que vimos hace 15 días, hablábamos, o Pablo nos recordaba, que nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto en Cristo y hemos resucitado en Él. Ya no vivimos la vida de antes, ya morimos a nuestra vida anterior. Y en ese capítulo anterior también Pablo inicia recordándonos que la ley no tiene poder sobre los cristianos, que el pecado no tiene poder sobre los cristianos. Y en este momento ahora nos dice que la ley no tiene poder sobre los
muertos. Y ustedes dirán, bueno, pues yo estoy vivo, ¿cuál es el problema? Lo que está diciéndonos Pablo, recordando lo que viene hablando desde el capítulo 6, es que vivir pendiente de cumplir leyes se llama legalismo y no tiene nada que ver con cristianismo. Se sirve a Dios por amor, no por temor. No porque si no hago esto o aquello voy a tener unas consecuencias. Eso no es lo que dirige nuestra vida, es el amor, es la relación. ¿Por qué? Porque de todas maneras nunca nadie ha podido cumplir con la ley, solamente Jesús. Si alguno de nosotros trata de cumplir con la ley, toma las leyes del Antiguo Testamento y trata de cumplirlas, no podrá cumplirlas. Es imposible y eso va a ser frustrante. Por eso vemos personas que tratan de cumplir incluso con las normas de una congregación o de una denominación y no van a poder. Y están tratando de crecer por cumplimiento, y tratar de crecer por cumplimiento es como caminar en una banda, en esas caminadoras estáticas, que por más que caminan y caminan, nunca se van a mover del mismo lugar. Por cumplir leyes, nunca vamos a poder avanzar. Por asistir a reuniones eclesiales por años, sencillamente tratando de cumplir una tradición o un rito, no vamos a crecer de ninguna manera, no vamos a avanzar un centímetro. Y peor aún, si logramos cumplir un poquito más que la persona que se sienta a mi lado, voy a sentirme mejor, voy a sentirme orgulloso, le voy a decir, mire, yo sí puedo, usted no puede. En el capítulo 6 nos decía que hemos muerto al pecado, pero que hemos resucitado con Jesús y somos nuevas criaturas. Ya no somos esclavos del pecado, ahora gobierna en nuestra vida nuestro Señor. Le pertenecemos a un nuevo amo. Y lo que hace acá Pablo, cuando dice en el versículo 1, ¿acaso no saben, ustedes que conocen lo que son las leyes, acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Mientras tú vivas, vas a tener que pagar impuestos, ¿cierto? Pero el día que ya no estemos vivos, a ver quién nos va a cobrar impuestos. O bueno, que nos lo cobren, a ver si se los vamos a pagar. Ya no estamos sujetos a la ley. Ya no tenemos que estar pendientes de que hay un semáforo en rojo y tengo que cumplir con no pasarme esa luz en rojo. Ese ya no es problema mío, yo ya morí a la ley, ya no tengo que pagar partes, ya nada de eso tiene que ver conmigo. Pero mientras estemos en vida sí tenemos que cumplir con la ley, o si no vamos a sufrir las consecuencias. Si un criminal está a punto de ser sentenciado y muere, ¿le aplican la sentencia? No. ¿Cómo le van a aplicar la sentencia a un muerto? Es imposible. Entonces la ley ya no se aplica sobre él. Eso le pasó a la persona que asesinó al presidente Kennedy. Antes de ser sentenciado, fue asesinado. Entonces la ley nunca se aplicó sobre él. Porque la ley no se aplica sobre los muertos. La ley es cumplimiento forzoso únicamente para las personas que están en vida. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a los judíos. Entonces, si es solamente para los que están en vida y nosotros ya morimos con Cristo, ¿la ley se aplicará a nosotros? Versículo 2 y 3. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive,
pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Si tú estás casado o casada con alguien, no te puedes casar con otra persona. Eso es adulterio, eso va contra las leyes, es bigamia, bueno, tiene una serie de connotaciones legales. Pero si yo hoy muero, mi esposa queda libre de casarse nuevamente, ¿verdad? Si yo mañana, dentro de 8 días, vengo y les digo, hermanos, les cuento que me casé con otra mujer, ¿ustedes qué van a decir? No, ya con los ojos que hicieron es suficiente. Pero si mi esposa muere y dentro de unos años yo les cuento que me casé, no hay problema, ¿verdad? Porque ya no estoy sujeto a la ley del matrimonio que tenemos en Colombia y que la palabra de Dios manda, ¿verdad? O sea, que ni legalmente ni a los ojos de la palabra de Dios estaría cometiendo un acto ilegal, para seguir utilizando las palabras de la ley. Y Pablo acá está haciendo esta analogía con el matrimonio para hacernos entender qué es lo que él quiere decir. La relación que teníamos con el pecado y que teníamos con la ley ha quedado rota por la muerte, porque ahora ya nos hemos casado con Jesús. Ya hay una viudez que sucedió en el momento que morimos al pecado y a la ley, y ya nos hemos casado con Cristo Jesús, porque la Biblia menciona a Jesús como el esposo de la iglesia. Y ya no estamos sujetos a la ley que nos unía a ese matrimonio anterior. ¿Sí vamos juntos o está confuso? Pablo está tratando de mostrarnos que es lo que nos unía a la ley y al pecado quedó roto con la muerte en Cristo Jesús, porque ahora ya estamos unidos, es a Jesús, no a la ley y al pecado. Y por favor, las personas que están en la escuelita de expositores bíblicos, este pasaje no es para hablar de matrimonio. No lo vayan a usar para hablar de matrimonio, porque Pablo no está hablando acá de matrimonio. Está haciendo una analogía para mostrarnos por qué ya no estamos unidos a la ley. Entonces hay otros pasajes para hablar de matrimonio, pero este no es el adecuado. Vamos al punto 2. Fruto orgánico o fruto organizacional. Y aquí ya empezamos a salirnos de lo que es la organización religiosa, las leyes, el cumplimiento de, y empezamos a acercarnos a la nueva perspectiva que tiene Dios para los seguidores de Jesús. Versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Lo que les había dicho, sencillamente con la muerte en Cristo Jesús se diluye la relación que había con la ley. Ya no estamos en unión conyugal con la ley, con el pecado, sino con Jesús. Y ahora estos versículos en los cuales estamos hoy, sobre los cuales estamos reflexionando, nos muestran que la confianza en la obra de Jesús está trayendo muerte a la ley. Y esto es importantísimo para nosotros, porque la ley tiene poder únicamente para condenar. La ley no tiene poder para salvar. Y si nosotros estamos bajo la ley lo único que señala es: tú eres pecador, tú mereces la condenación, tú no tienes vida eterna. Eso es lo que dice la ley. Pero los que hemos muerto a la ley y al pecado y hemos resucitado con Cristo Jesús por el Evangelio, tenemos la seguridad que hemos sido perdonados de la culpa del pecado y somos salvos.
nacidos de nuevo y salvos. Por eso continúa el versículo 4. Aquí habla de que morimos a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de perfeccionar al que fue levantado de entre los muertos. Los que hemos por fe sido sumergidos en Cristo, somos liberados de nuestra relación con la ley, de la misma manera que aquella viuda quedó libre de la relación con el esposo. Ya no hay relación posible porque está bajo una nueva relación. Y al igual que ella pertenece, si se casa de nuevo, a otro esposo, nosotros pertenecemos a otro esposo llamado Jesús. Y esa salvación, ese cambio de esposo, trae un cambio completo en nuestra relación con Dios. Porque ya no es una relación por ley, por normas, ya no es una relación por cumplimiento, sino es una relación espiritual, de corazón, a partir de la relación con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Queda ese legalismo atrás. Ya no estamos casados a la ley, sino ligados a Jesucristo, el esposo divino de la iglesia. Tenemos que tenerlo claro. Ya no estamos bajo la ley. Les decía hace 15 días tal vez que hay personas que sostienen que somos salvos por gracia, pero que después de ser salvos por gracia tenemos que cumplir las leyes, normas, procedimientos y celebraciones religiosas para estar bien con Dios. No, Pablo nos lo vuelve a decir, ya no, ese era otro esposo. El nuevo esposo no exige nada de eso, absolutamente nada de eso. Esa organización a la que pertenecías quedó atrás y ahora te relacionas orgánicamente, de manera viva y real, con Dios a través de Jesucristo. Dice a continuación, de este modo, ¿qué? ¿Daremos qué? Fruto para Dios. A través de una organización no se da fruto. Se puede lograr elementos muy importantes, pero nunca fruto. Ustedes toman ese piano que está bien hecho, que tiene una cantidad de teclas y cables y metal, y bueno, no sé qué más tiene allí, que está perfecto y suena bonito, y le echan agüita y lo dejan al sol, ¿le da pianitos? No, porque es algo organizacional, es una serie de elementos unidos para que funcionen bien, y funciona bien, pero no da fruto. El cristianismo no puede ser una religión, porque una religión es una organización. El cristianismo es un organismo porque está vivo. Es el cuerpo de Cristo vivo, que crece, se multiplica de la mano de Dios. Por eso dice que de este modo daremos fruto para Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema que tenemos los seres humanos es que nos encantan las reglas. Nos encantan las leyes, nos encanta la aridez organizacional. Todo lo queremos manejar de esa manera. Queremos ser más saludables, ¿y qué hacemos? Ponemos reglas, ¿verdad? Ya no voy a hacer ejercicio, o más bien me voy a levantar más temprano a hacer ejercicio, voy a hacer lo otro, lo siguiente, voy a dormir de tal manera. Ponemos reglas. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, pero miren cómo trabaja nuestra mente. Todo es a base de reglas. Queremos ser mejores esposos.
ponemos reglas. Ya no voy a llegar tarde, lavaré los platos, no vuelvo al fútbol porque a mi esposa no le gusta. Reglas, reglas, reglas. ¿Están mal? No, no está mal. Lo malo es tratar de traer eso a la relación con Dios. Porque si está bien tratar de mejorar la situación conyugal a través de algunos ajustes, lo que no podemos es tratar de que dos personas sean una sola carne solamente de esa manera. Eso solo lo puede hacer Dios. Solo Dios. Dos personas llenas de problemas, de situaciones, de pecado y de todo lo malo que tenemos los seres humanos, no pueden llegar a ser una sola carne si Dios no obra en ellos. Por eso, aunque hay situaciones que funcionan con ajustes, hay otras que no funcionan solo con ajustes. Tiene que ser algo orgánico. El texto nos habla de llevar fruto. Y aquí es donde tenemos que tener clara cuál es la diferencia entre obedecer reglas y llevar fruto. Es exactamente la misma diferencia entre una organización y un árbol. Una puede y la otra no puede dar fruto. Las reglas se obedecen por nuestra fuerza de voluntad, por nuestra persistencia, por nuestro entusiasmo. Entonces, vamos a hacer que nuestra iglesia haga esto, aquello, listo, lo vamos a hacer de esta manera y pongámosle entusiasmo y hagámoslo así, todo eso, muy bonito. Pero si lo dejamos solamente en reglas, en cumplir, va a ser algo que sale de los seres humanos. Por eso el mejor o la mejor definición de dar fruto es solamente ver un árbol. Por eso Jesús lo dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos, dice la Reina Valera. Y si nosotros somos las ramas, ¿cuál es la única manera de dar fruto? Permanecer unidas al árbol. Una rama que no está unida al árbol no puede dar fruto. Y esa es la transformación que vivimos los hijos de Dios. Por eso nosotros no vivimos como resultado de un esfuerzo humano propio, sino de estar unidos a Dios. Eso es lo que hace brotar el fruto en nosotros. Es la manera orgánica en que una rama da fruto, es la manera en que nosotros damos fruto, unidos a Dios. Por eso una religión jamás logrará que tú tengas un cambio real. Solo te esforzarás y te esforzarás para cumplir las reglas de tu religión, pero no habrá un cambio real porque no habrá fruto, que solo se obtiene de estar unidos al árbol. ¿Estamos unidos al árbol? Las diferentes reglas de cada religión, que se ven desde lo más simple como el tamaño de la falda o el corte del cabello, hasta situaciones más serias como los horarios a las celebraciones dominicales o el horario del devocional, cuánto debo ofrendar, cuánto debo dar. Reglas, 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 reglas. ¿Debo o no debo levantar las manos? Reglas, reglas, reglas. Y cuando consideramos que toda esta situación de vivir con el Señor depende de mi esfuerzo, que mi salvación y mi santificación depende de mi esfuerzo, es cuando empiezo a buscar reglas para obedecer. Y díganme aquí cómo se hace esto. Y díganme aquí, ¿puedo o no puedo? Porque es que allí sí podía y aquí no se puede, o acá sí se puede y allá no podía. Siempre buscamos las reglas humanas. Reglas humanas. Pero cuando reconocemos que es solo el Señor
el que está a cargo de nuestra salvación, y solo el Señor, el que está a cargo de nuestra santificación, en ese momento solo confiamos en la obra de Jesucristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Que a veces decimos nuestros principios, solo Cristo. Pero es que solo Cristo. Jesús no necesita ayuda de nosotros. Solo Cristo. A través de Él hemos muerto al pecado. A través de Él hemos muerto a la ley. Y cuando dejamos que Él nos resucite y nos haga nacer de nuevo, nacemos como una rama pegada al árbol, unida al árbol, y podremos dar fruto. Porque Él es el que hace en nosotros. Una rama por sí misma no da fruto. Nosotros por nosotros mismos, por mucho esfuerzo que hagamos, no damos fruto si no estamos unidos a Cristo. Y ahí es donde entendemos por qué hay personas que pueden llevar toda una vida practicando una religión, asistiendo a una iglesia, y no hay fruto, porque nunca han renacido como ramas unidas al árbol. ¿Hemos renacido como ramas unidas al árbol o seguimos pareciendo ramas, disfrazados de ramas? Pero no somos ramas. Para crecer en santidad, para ser mejores cada día, no ser perfectos, porque esto no lo vamos a lograr a este lado de la eternidad, pero para ser un poquitico mejores cada día, no es necesario esforzarnos más o persistir más o ponerle más entusiasmo. Es necesario sumergirnos en Jesús, unirnos en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús y renacer en Él como nuevas criaturas. Estamos muertos a la ley. Estamos casados, unidos como una sola carne a Jesús ahora. Si lanzamos una rama de naranja, imagínense, cojamos una rama de naranjo y lancémosla dentro de las ramas de un árbol de manzanas. ¿Qué me va a dar esa rama? ¿Manzanas o naranjas? Nada. No está unida al árbol, no da nada. Y a veces parecemos eso, ramas que nos acercamos al árbol y a otras ramas que sí están unidas al árbol. Y nos metemos entre las ramas, nos camuflamos entre las otras ramas y todas dan fruto menos nosotros. Pues si no estoy unido al árbol no voy a dar fruto. Voy a secarme. Tarde o temprano me sacarán de allí y me lanzarán al fuego. Eso dice Jesús. Juan 15:5 dice: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. ¿Quieres dar fruto? Tenemos que nacer unidos en Cristo. Morir al pecado, morir a la ley, a través de sumergirnos en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, y renacer, ser nuevas criaturas unidas a Él, como un solo cuerpo, en matrimonio con Él, como una rama de un árbol que da fruto por la acción del árbol y no por nuestra propia acción. Porque si una persona fue bautizada y llega cada domingo aquí a nuestra sede para la celebración dominical y se esfuerza por aprender la Biblia de memoria, y llega a un grupo en casa cada semana y se esfuerza por no decir palabras obscenas y se esfuerza por no consumir sustancias adictivas, pero no se ha sumergido en la muerte, en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, no está unida a Jesús y no va a dar fruto, así haga todo lo anterior y más. Por eso Pablo nos lo repite, y nos lo repite, y nos lo repite vez tras vez tras vez.
La obediencia a nuestro amo se da orgánicamente, naturalmente. ¿Por qué alguien obedece al Señor? Hay dos formas de hacerlo. Porque tengo que cumplir para agradarlo, se llama religión. Porque estoy tan unido a Él, tan unida a Él, que de mí brota naturalmente el fruto de la obediencia. Esa es la diferencia entre religión y cristianismo. Y es lo que Pablo nos dice. Pablo viene de una religión. Pablo pertenecía a la confesionalidad fariseica. Y él sabe lo que es estar sumergido en una religión llena de leyes. Por eso está preocupado que la iglesia de Roma, que la iglesia de Galacia, que la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Colosas no vuelva atrás a las reglas, sino que crezca en un verdadero cristianismo y no una religión. Dice el versículo 5: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, dice la Reina Valera, mientras estábamos en la carne. Carne, en este contexto, no se refiere a la carnita y los huesitos, ¿no? Se refiere a la naturaleza pecaminosa, a esa inclinación a pecar. Las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Eso que vivía nuestra naturaleza pecaminosa, ¿daba fruto para qué? Para muerte. Mientras nosotros no hayamos nacido como rama del árbol de Jesús, solo habrá muerte. Porque el único que da vida se llama Cristo Jesús. Él es la vida. Él es el dueño de la vida. Y si una persona no está unida al dueño de la vida, no va a dar fruto sino de muerte. Es imposible dar fruto de vida sin estar unidos a Jesús. Punto 3. Sirviendo orgánicamente. Dice el versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados. Y me encanta como lo dice la Reina Valera. La Reina Valera habla de un cambio de régimen. Dice que se cambia del régimen de la letra al régimen del espíritu. Hay un cambio de sistema, hay un cambio de gobierno en nuestra vida cuando hemos muerto a la ley, cuando ya no estamos casados con la ley. Por eso continúa diciendo que al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. ¿Hemos quedado libres de qué? De la ley. Nuevamente Pablo no lo dice, no lo repite. Hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. ¿Quién nos da el nuevo poder? El Espíritu Santo. Así es. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder. Por eso, si no se ha renacido como nueva criatura y si no somos templos del Espíritu Santo, que es la consecuencia directa de haber recibido el regalo de salvación, no tenemos el poder del Espíritu Santo para dar fruto. Dice, estamos bajo el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Quedamos libres de esa ley escrita. Y eso es lo que nos enseña Jesús en Mateo 11, 28 y 29. Ese texto que nos encanta muchísimo, que dice que vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar, ¿cierto? Y nos gusta porque cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, acudimos a este texto. Y es cierto, Jesús tiende su mano misericordiosa y toca el corazón del que está triste, del que está agobiado, del que está cansado. Pero el contexto en que Jesús habla, vengan a mí los que están cargados y cansados, no se está refiriendo a los tristes,
No se está refiriendo a los que están enfermos o a los que están en una quiebra económica. Se está refiriendo a todos los judíos que han estado cansados y cargados bajo la ley. Vengan a mí ustedes que por años, durante toda su vida no han hecho sino cumplir y cumplir la ley, y cumplir la ley, y cumplir la ley de los saduceos, y cumplir la ley de los fariseos, y hacer lo que dicen los esenios, y cargarse, y cargarse, y cargarse. Vengan a mí, ustedes que ya están, no dan más, tratando de agradar a Dios a través de cumplir confesionalidades. Eso es lo que les dice Jesús a los judíos de su tiempo. Y eso es lo que nos dice también a nosotros. Y es lo que está diciendo hoy Romanos, la carta a los Romanos, que nos está diciendo, ya estamos libres de la ley. Ya no estamos acercándonos o sirviendo a Dios por medio del antiguo mandamiento escrito. No busquen las normas, procedimientos, busquen al Espíritu Santo. O mejor, déjense encontrar por el Espíritu Santo. Dejen actuar al Espíritu Santo que actúa en ustedes. Y no necesitarán todo ese listado, porque simplemente por el mero hecho de estar unidos a Jesús, brotará naturalmente en ustedes la obediencia a Dios. Orgánicamente. Jesús describió a los judíos qué tenían que hacer. Ir a Jesús y cargar el yugo de Él. Vengan, yo los voy a ayudar. Yo cargaré el yugo con ustedes. No tienen que hacerlo solos. Al dejar la ley organizacional de la religión y al empezar a servir como un fruto orgánico, nos vamos a dar cuenta que la ley no funciona como acercamiento a Dios, porque son leyes externas, no están en nuestro corazón. Cuando tratamos de acercarnos a Dios por cumplir normas, nos vamos a dar cuenta que es otro allá el que las está poniendo. Pero cuando es orgánico, cuando somos una rama unida al árbol, el fruto va a brotar solo. Nosotros vamos a permitir que el árbol envíe la savia a la rama, y nosotros como rama, sin esforzarnos, vamos a dar el fruto. Cada vez que tratamos de convertir la maravillosa esencia del cristianismo, la libertad que da el cristianismo, esa maravillosa libertad para dar fruto, tomados de la mano del Señor, y la convertimos en una serie de reglamentos, estamos matando lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Estamos diciendo, no me sirve lo que tú hiciste allá, yo pongo mis reglas. Él lo hizo todo, todo. Y nosotros, permanentemente decimos, sí, Él lo hizo todo, pero seguimos tratando de hacerlo también nosotros. Entonces, ¿por qué decimos que Él lo hizo todo? ¿Por qué no lo dejamos actuar a través del Espíritu Santo en nosotros? A través de conocer su palabra. Él quiere impactar nuestras vidas a través de su palabra y del Espíritu Santo, y saldrá fruto en abundancia. No por esfuerzo propio, por la obra preciosa de Él en nuestras vidas. Para concluir, solamente les quiero recordar que una persona que vive un cristianismo genuino, su carácter va a cambiar.
Seguro que sí. Pero no por esfuerzo, sino por unión al Señor. Recuerdo la historia de una niña cuya mamá sembró una flor muy bonita. La sembró, los botoncitos estaban allí, y cuando estaba en su cuarto llegó la niña corriendo: mamá, 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 ya ayudé a la flor a abrir sus pétalos. Cuando llegó la mamá donde la flor, ¿qué creen que encontró? Destruida. Porque la flor se abre naturalmente, no hay que ayudarla a abrir, la dañamos. Y a veces nosotros dañamos el proceso que Él quiere llevar con nosotros por tratar de ayudarla. Dejemos a Dios ser Dios. Las preguntas que les he dejado hoy: ¿has sido impactado por el Evangelio de tal manera que estás seguro de no estar confiando en tradiciones, ceremonias, leyes y procedimientos organizacionales? ¿Tu vida está dando fruto como resultado de tu dependencia orgánica de Jesús y del poder del Espíritu Santo? Y si no es así, buenas noticias. El Señor está extendiendo su mano y diciéndote: vengan a mí los que están cargados y cansados, tratando de cumplir tanto, y yo los haré descansar. Yo lo hice todo por ustedes, nos dice Jesús. Dejémoslo hacer a Él. Aceptemos su regalo de salvación y que su Espíritu Santo nos haga renacer, more en nosotros, y el fruto nazca por la obra de Él y no por nuestro propio esfuerzo. Vamos a orar, hermanos.